Muy buenas tardes, amados hermanos. Sean bienvenidos a esta preciosa tarde que el Señor nos ha concedido tener, domingo 16 de octubre de 2022. Nos da gusto poder verles a cada uno de ustedes y poder estar nuevamente juntos en un culto dominical más para poder aprender a través de la palabra del Señor. Agradecemos a nuestro Padre por la oportunidad que nos ha dado hace unos momentos de ser bendecidos a través de la alabanza, de la adoración, que únicamente su nombre merece recibir. Y ahora es momento de que pasemos al sermón de esta tarde, en el cual Dios quiere bendecirnos ahora a través de su palabra. Pero para poder iniciar, hermanos, necesitamos poner esto en las manos de Dios. Les invito a que me acompañen en oración, hermanos, poniendo esta enseñanza en las manos del Señor. Oremos. Padre, muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de estar aquí, Señor. Te agradezco por la vida de cada una de las personas que están en este lugar, Señor. Gracias, Padre, porque ciertamente, Señor, a lo mejor muchas veces pensamos en demasiadas causas, en demasiadas razones, pero la realidad es que si hoy estamos despiertos y estamos aquí, Señor, es por tu misericordia y por tu fidelidad para con nosotros, Señor. Gracias por la oportunidad que nos has dado de estar aquí, Señor. Queremos pedirte que nos bendigas, Señor, a través de este momento, Señor, que queremos tener en tu palabra, Señor. Padre, cuántas gracias te damos, Señor, porque ciertamente tú has sido bueno con nosotros, Señor. Padre, gracias, Señor. Queremos pedirte que bendigas este sermón, Señor. Queremos pedirte que bendigas esta palabra de manera que sea impartida por ti, Padre. Que sea dada por ti, Señor. Que sea dada por tu Espíritu Santo, Señor. Esa palabra viva y eficaz, Señor, que es más cortante que cualquier espada de dos filos, venga a traspasar cada corazón, Señor. No sean las palabras de un hombre, no sean las experiencias de un hombre, Señor. No sea la sabiduría la de un hombre la que predique el día de hoy, sino la tuya, Padre. Padre, para que sea tu palabra lo que se ha predicado, Señor. Padre, edifica la iglesia, edifica toda la iglesia, Padre, de manera que tu iglesia pueda ser columna y baluarte de la verdad, Señor. Venga tu palabra a traer salvación. Venga tu palabra a crecer y madurar nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, renueva nuestro entendimiento, Padre. Y, Señor, usa nada más a un siervo inútil, Padre, para poder proclamar tu verdad, Señor. Porque nosotros somos muy incapaces delante de ti, Señor. Pero que para ti sea la gloria hoy, Señor. Por amor de tu nombre, Padre. Amén. Y amén. Amén. Pues vamos a iniciar, por favor, leyendo el libro de Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 8. Vamos a ver en qué versículo va a estar basado el sermón de esta tarde. Dice la palabra del Señor: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Como lo hemos empezado desde el mes de septiembre, mis amados hermanos, estamos ahorita, para aquellos que ya tienen tiempo acompañándonos, para aquellos que vienen por primera vez, pues de antemano siéntanse bienvenidos, pero tenemos a lo largo desde ya más de un mes atrás unas enseñanzas bíblicas que son de una manera estudios bíblicos y sistemáticos a partir de las Escrituras, y vimos en la necesidad de poder iniciar con el libro de Romanos, y a lo largo de más de un mes hemos ido viendo de una manera sistemática y expositiva versículo por versículo de Romanos capítulo 1, y hoy nos toca estudiar Romanos capítulo 1, versículo 8. Esto, hermanos, es muy importante porque necesitamos crecer y madurar conforme a las Escrituras, porque la palabra de Dios nos dice que nos presentemos delante de Dios como obreros que no tienen de qué avergonzarse, y dice que usan bien la palabra de verdad. Entonces, si queremos usar bien la palabra de verdad, como dice su palabra en 2 de Timoteo 2:15, entonces, hermanos, necesitamos crecer y madurar en el conocimiento de las Escrituras. Nuestras vidas necesitan ser transformadas. Y la Biblia dice en Romanos 12:2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que nuestras vidas sean transformadas, hermanos, nuestro entendimiento necesita ser renovado. Y para que nuestro entendimiento sea renovado, hermanos, tenemos que leer las Escrituras.
Y tú que hoy no conoces de Dios, y Dios no mora en tu corazón, mi anhelo es que la exposición de la palabra de Dios alumbre tu vida, porque esta palabra trajo salvación a mi vida. Y yo creo que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aferrémonos, hermanos, a esta palabra profética más segura. La gente puede decir que la Biblia es un libro falaz, un libro engañoso, un libro lleno de mentiras, un libro imperfecto, un libro como cualquier otro libro, porque lo escribieron hombres, porque lo escribió Pablo, porque lo escribió Moisés, porque lo escribió Jeremías, y la gente puede argumentar y decir que la Biblia es un libro engañoso, mentiroso, es un libro falso, porque lo escribieron hombres. No es así. Así todos los sabios del mundo, de todas las edades, se juntaran en un solo lugar para poder argumentar en contra de la palabra de Dios, no hay poder humano ni sabiduría humana que pueda oponerse a las santas palabras de esta Biblia. Por lo tanto, hermanos, necesitamos entender que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. Leamos, por favor, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Necesitamos entender esto. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito de las Escrituras, y toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. Por tanto, de Génesis a Apocalipsis, de principio a fin, desde la primera etapa de la Biblia hasta la segunda etapa de la Biblia, es la palabra de Dios perfecta. Hermanos, hoy quiero invitarte a que puedas guardar reverencia delante de la palabra de Dios, no delante de mi persona, delante de la palabra de Dios. Haz a un lado cualquier malicia, y como dice Santiago, capítulo 1, versículo 19, recibe la palabra de Dios con benignidad, sabiendo que ella puede salvar tu alma, no siendo nada más oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Nosotros creemos, hermanos, en que la palabra de Dios es eso, la palabra de Dios. Valorémosla como tal, hermanos. No les voy a hablar mis palabras, no les voy a contar historias de mi vida, no les voy a contar cuentos que le cuento a mis amigos. Les quiero hablar la palabra de Dios. Tómala como eso, como la palabra de Dios. Porque si de verdad entendiéramos que la Biblia es la palabra de Dios, literalmente, como si Dios nos estuviera hablando de frente, imagínate el poder que la Biblia tendría en nuestras vidas. Por lo tanto, creemos, hermanos, que la Biblia ha sido inspirada por Dios de una manera plenaria y verbal, usando Dios, utilizando a través del Espíritu Santo a hombres para poder escribir lo que aquí está escrito. Por eso la Biblia es perfecta de principio a fin. La Biblia es inerrante, infalible, fiel y verdadera, es fidedigna, hermanos, y totalmente centrada en Jesucristo. Y el sermón de esta tarde se titula El testimonio de la fe. Vamos a volver a leer Romanos capítulo 1, versículo 8. Y quiero pedirte esta vez, que lo vamos a leer por segunda vez, como siempre, que trates de identificar en cuántas partes podemos dividir este versículo. Trata de ser minucioso, trata de analizar bien el texto, no te precipites, sino que velo y ve en cuántas partes puedes dividir este versículo. Vamos a leerlo, hermanos, y a continuación vamos a ver en cuántas partes vamos a dividir, en cuántos puntos va a estar estructurado el sermón de esta tarde. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 1, versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Traté de hacer un pequeño énfasis, hermanos, en cada parte que vamos a dividir el texto de esta tarde, y vamos a dividir el estudio bíblico de hoy en 5 partes principales, hermanos. 5 puntos los que vamos a ver hoy. Y a lo mejor puedes decir, ¿cómo vamos a tener un sermón de un solo versículo? Ay, hermano, Dios nos ha bendecido a lo largo de estas enseñanzas, y de un solo versículo sacamos tantas cosas. Así que vamos a iniciar para poder abordarlo todo.
Punto número 1, hermanos. Como lo hemos tenido en otros momentos presentes, sabemos que esta carta de Romanos fue escrita por el apóstol Pablo para la iglesia en Roma, una iglesia que él no conocía personalmente y que a causa de eso, Pablo tiene la oportunidad de hablar del evangelio, hablar de la salvación, hablar del pecado, hablar de la depravación del hombre, hablar de tantos puntos vitales y centrales de la doctrina cristiana que prácticamente Romanos es una pequeña teología sistemática. Es la carta de Pablo más teológica, más influyente y también más larga del Nuevo Testamento, y por lo tanto es una epístola muy importante para nosotros también, hermanos. Pablo la escribió, como ya lo hemos dicho, al final de su tercer viaje misionero, mientras estaba en Corinto. Y los versículos que hemos tratado anteriormente, del versículo 1 al versículo 7, es lo que conocemos comúnmente como esa salutación, como ese saludo inicial que Pablo suele hacer en sus cartas, en sus epístolas, para saludar a los hermanos de la iglesia a la cual él está escribiendo. Pero a partir del versículo 8, la carta ya empieza a tomar un rumbo diferente. Y vamos a ver el primer punto de este versículo. La primera parte de este versículo: primeramente doy gracias a mi Dios. Primer punto: primeramente doy gracias a mi Dios. Claramente, en base a esas palabras y de una manera literal, sin perdernos de vista del objetivo, vemos que aquí hay una acción de gracias. ¿A poco no? Vemos que hay una acción de gracias de Pablo para con Dios. Hay una palabra que se está expresando aquí que nos denota que Pablo se siente agradecido. Y es muy claro porque dice: primeramente doy gracias a mi Dios. Primeramente doy gracias a mi Dios. Y Pablo, ¿por qué está agradecido? En un contexto inmediato, él está agradecido con Dios por la vida de la iglesia en Roma, por la obra que Dios estaba haciendo en Roma, por la obra que Dios estaba haciendo en la capital de este imperio de esta época. Y Pablo siente gratitud por la obra de Dios en la vida de los demás. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Cuán agradecidos nosotros debemos de estar de ver cómo Dios actúa en la vida de los demás. El ser humano por naturaleza es envidioso, es egoísta, es soberbio, es ególatra, y cuando te va bien, tú te sientes fenomenal, pero cuando le va bien a otra persona, muchas veces sientes enojo al ver cómo les va bien a los demás. Porque no me cae bien, porque me desagrada, porque nunca hemos tenido una amistad buena, y como esas circunstancias están presentes en mi vida, cuando yo veo que a tal persona le va bien, a mí me enoja, no quiero que le vaya bien. Hermanos, cuán importante es la gratitud que nosotros tenemos que estar delante de Dios cuando vemos la obra que Él hace en la vida de otros. ¿Te imaginas qué clase de cristianismo sería en la que yo soy bendecido por Dios, en la que yo soy bendecido por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo, y Dios alcanza la vida de un pobre pecador? Y yo me empiezo a enojar: Dios, ¿cómo vas a perdonarlo a él? Es prácticamente la actitud que el profeta Jonás tuvo. ¿Cómo vas a perdonar a ese pueblo? ¿Por qué? Destrúyelos. ¿Qué les voy a predicar? ¿Cómo les voy a anunciar tu palabra? No, ellos merecen morir. Cuando nuestro corazón debería de rebosar de gratitud al ver lo que Cristo haga en la vida de los demás. Y esta era la situación que estaba expresándose en las Escrituras en ese momento. Primeramente, y me gusta esa palabra, primeramente, porque Pablo está iniciando la carta. Tenemos 16 capítulos y dice en los primeros versículos, ya está diciendo: primeramente, antes que todo, antes que nada, antes de iniciar, antes de comenzar, doy gracias a mi Dios. ¿Sabes qué quiere decir eso? Esa es la manera correcta de iniciar todo en nuestra vida. Esa es la clave de cómo debemos hacer las cosas siempre en nuestras vidas, con gratitud para con Dios. Porque cuando tú te despiertas por la mañana, qué chistoso sería
que después de una noche en la cual Dios bendijo tu descanso, cuidó de ti, cuidó de tu familia, cuidó de tu casa, cuidó de tu vida, cuidó de tu salud, tú despiertes todo para prender la televisión y sentarte a ver la tele un rato. Y ya como a las 12 del día, mediodía, 1 de la tarde, que ya estás almorzando en el trabajo, dices: Señor, por cierto, gracias por este día nuevo que me permites iniciar. Primeramente, doy gracias a mi Dios, antes que todas las cosas. ¿Te das cuenta de la importancia de cómo debemos de iniciar cada día de nuestras vidas? ¿Cómo debemos de iniciar antes de comer los alimentos? Antes de venir a la reunión, antes de ir a visitar a un enfermo quizás. Y esto aplica en el día a día, porque cuando llegamos a nuestro momento de estar con el Señor cada día, ese momento íntimo y personal en el que estamos en nuestras habitaciones con el Señor, en la lectura de la palabra y en la oración, no entras a tu habitación, como dicen las Escrituras, cierra tras de ti la puerta de tu cuarto y llega a tu habitación y empieza a exigirle al Padre las cosas que tu corazón anhela. No, hermanos, Jesucristo dijo en ese momento: cuando oréis, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como lo es en el cielo. Y hasta ese punto, lo único que el Padre nuestro enseña es gratitud y alabanza para Dios. Ya después viene: no nos dejes caer en tentación. Ya después viene: perdónanos nuestras ofensas. Ya después viene: danos el pan de cada día. Pero no entras inmediatamente en la oración y empiezas a exigirle a Dios que te dé cosas, y empiezas a meterte en tu cuarto y ya empezaste: Señor, hoy vengo a pedirte esto, quiero ordenarte esto, quiero proclamar esto, Señor, yo decreto, yo desato nudos, Padre. No, Padre, yo lo proclamo, Señor, arrebato mi bendición, Padre. ¿Qué vas a andar arrebatando, hermanos, si todas las cosas le pertenecen al Señor? ¿Qué vas a andar declarándole al Padre si Él es Rey de Reyes y Señor de Señores? No puedes estarle exigiendo al Señor como si Él fuera el mesero de tu restaurante favorito. A ver, joven, me trae un filete 3/4 bien cocido, con puré de papas, con espárragos, y lo quiero rápido. Así no funciona la oración con Dios. Pedís y no recibís, porque pedís mal, hermano. Primeramente, doy gracias a mi Dios. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. No des gracias si te va bien, no des gracias si tienes dinero, porque qué sencillo, ¿no? Tengo dinero, tengo billetes en el bolsillo, tengo salud, tengo ropa nueva, tengo una comida exquisita en mi mesa. Padre, gracias. No, eso es sencillo, eso lo hace cualquiera. Dale gracias a Dios en todo. Cuando estás enfermo, cuando estás en la cama sin poder levantarte del dolor, cuando no tienes que comer en tu mesa, cuando no tienes dinero y tienes que pedir prestado, cuando te corrieron del trabajo, cuando repruebas un examen, cuando te va mal, cuando tienes problemas en tu familia, primeramente doy gracias a mi Dios. Y no me importa cómo me sienta hoy, y no me importa si estoy triste, y no me importa si estoy pasando un momento de duelo, y no me importa si mi padre acaba de morir. Señor, gracias. Gracias. Gracias, Padre. No tengo trabajo, Señor, pero ahorita no quiero expresarte eso, solo quiero darte gracias, Señor. Me está yendo mal, Señor, en la oficina. La salud de mi cuerpo está menguando, Padre. Me duele esto, pero ahorita no quiero hablar de eso. Solo quiero decirte gracias, Señor. Primeramente doy gracias a mi Dios, porque todo lo que tenemos proviene de Dios y es para su gloria. Todo lo que tienes proviene de Dios. Y qué triste, porque mucha gente se jacta de lo que tiene,
vean lo que tengo, mi trabajo, mi esfuerzo, mi dedicación. No. Fue Dios el que te lo permitió tener. Porque a Él le pertenecen todas las cosas. Si tienes más dinero que otros, deja de estar presumiendo que fue por tu dedicación y por tus ganas chambeadoras de salir adelante. No. Fue Dios el que te ayudó. Porque lo que tienes no proviene de ti, sino de Dios. Y es para su gloria. Así que gracias a Dios, gracias al Hijo, gracias al Espíritu Santo es que todos nosotros hoy estamos aquí. Y hay algo muy particular en este primer punto de este versículo 8. Ya vimos, primeramente doy gracias, pero ¿notaste esto? Dice, primeramente doy gracias a mi Dios. No dice, primeramente doy gracias a Dios, que pudo haber sido escrito de esa manera, pero dice, primeramente doy gracias a mi Dios. Primeramente doy gracias a mi Dios, mi Señor, mi Padre, mi Jesús, mi Dios, mi Salvador. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? ¿A quién le pertenece tu vida cuando eres salvado por la gloriosa sangre de Cristo? ¿A quién viene a tu vida a tener ese precio, ese valor, esa identidad, esa compra? ¿A quién le pertenece tu vida? Y como tú le perteneces a Dios, Dios también te pertenece a ti. Mi Dios, dice Pablo. ¿Qué dice Jesús? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, pero ellas también me conocen a mí. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco a ellas y ellas me conocen. Mi Padre, mi Hijo, el que venciere, Apocalipsis 21:7, al que venciere, heredará todas las cosas. Y yo les seré a Él por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Qué verdad tan más preciosa, hermano. Porque nuestra vida no nos pertenece a nosotros mismos, sino que le pertenece a Dios. Tú no eres deudor para con el hombre, tú no eres deudor para con ninguna persona, porque ¿qué dice la palabra de Dios? No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu verdad, porque ¿dónde está nuestro Dios? ¿Dónde está nuestro Dios? Nuestro Dios está en los cielos, y todo lo que quiso Él ha hecho. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Igual aquí en Romanos, vamos por favor a Romanos capítulo 8, versículo 12, por favor. Dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No eres deudor para con el hombre, no eres deudor para con la carne, no eres deudor para con ningún humano. Tú no te debes a ningún hombre ni a ninguna mujer. Tú no tienes nada que pagarle a tal persona, tú no tienes nada que le debes a tal hombre. Sí, no te estoy diciendo que seas ingrato. Si hay alguien en esta vida que te ha brindado su ayuda, su apoyo, que te ha acompañado, que te ha sostenido, sea agradecido, pero tú no eres deudor de ninguna manera, espiritualmente hablando, para con esa persona, porque el único a quien nuestras vidas le pertenecen es a Dios, y el único que murió en la cruz por nuestros pecados fue Dios, y el único que trajo salvación a nuestras vidas fue Dios, y el único que cargó con el pecado tuyo fue Dios. Entonces, ¿a quién te debes? A Dios. No somos deudores para con la carne, hermanos. Primeramente doy gracias a mi Dios, porque Dios es mi Dios y yo soy suyo, y la gloria es para Él, nada más. Qué hermoso. Pasemos al segundo punto. Este primer punto fue, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo.
Este es nuestro segundo punto de este versículo, hermanos, que dice la palabra de Dios: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Mediante Jesucristo. Qué importante lo que está escrito aquí, porque por medio de Cristo se llega a Dios. Por medio de Cristo se llega al Padre. No se llega a Dios si no es por Cristo. No se llega a Dios si no es a través única y exclusivamente a través de Cristo su Hijo. La única manera en que nosotros lleguemos con el Padre, la única manera en la que nosotros nos podamos acercar a Dios es por medio de Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios: primeramente doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo. Mediante Jesucristo. Y Jesús claramente nos enseñó lo mismo, hermanos. Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie, absolutamente nadie, viene al Padre si no es a través de mí. Y lo mismo repiten los apóstoles, Hechos 4:12, porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres en el cual pueda haber salvación debajo de la tierra, por debajo de los cielos, más que Jesucristo. No hay más, hermanos. No es la iglesia la que te acerca al Padre, no es el pastor el que te acerca al Padre, no es el superhermano espiritual el que te acerca al Padre, no son tus buenas obras las que te acercan al Padre, no es tu cara de actor o de actriz la que te acerca al Padre, no es nada que tú tengas lo que te acerca al Padre, ni ninguna religión, ni ningún intermediario, ni ningún Dios más que Jesucristo. Mediante Jesucristo, porque Él es el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Primera de Timoteo 2:5, por favor. Dice la palabra de Dios, hablándonos acerca precisamente de la oración. Dice Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios. Hay un solo Dios, hermanos. Ese Dios glorioso que es tres y uno solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros creemos y le damos gloria a la Santísima Trinidad, y hay un solo Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Qué curioso, hay un mediador entre Dios y los hombres. Entonces la Iglesia Católica no está mala, hermanos. Hay santos a los que podemos acudir para que fueran nuestros intermediarios. Tenemos que acudir a unas estatuas para que sean nuestros intermediarios delante del Padre. No, porque el intermediario entre Dios y los hombres solamente es Jesucristo. Yo no tengo que acudir a una catedral para que un hombre interceda por mí delante del Padre, a favor de mí, porque a mí el Padre no me oye, pero al sacerdote el Padre sí lo oye. No, hermanos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Solo Cristo es el camino a la salvación, hermanos. Solo por Cristo es que podemos acercarnos delante de Él. No se llega a Dios si no es por medio de Cristo, ni ningún sacrificio de oración, de alabanza, de lo que sea, es aceptable sin Cristo. Nada más date cuenta de lo que involucró la muerte de Jesucristo en cuanto Él dice: consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Él en ese momento expira, pagando así el precio del pecado de los suyos. En ese momento el velo del templo es rasgado en dos. Ahora sí puedes entrar, porque por mí, Cristo, es que tienes acceso delante del Padre.
Hebreos 4:2, hermanos. No tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. No tenemos un hombre que pueda compadecerse de mi debilidad, al cual yo le pueda llorar, diciéndole cómo me he sentido, y que Él se compadezca, y que Él interceda a favor de mí delante del Padre, sino un sumo sacerdote, el cual es Cristo, el cual fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente delante del trono de la gracia, para hallar gracia y oportuno socorro, mediante Jesucristo. En el Antiguo Testamento, para que el sacerdote pudiera entrar delante de la presencia de Dios, él tenía que pasar por un momento de purificación, de santificación, y parte de sus rituales era ser rociado con sangre de un animal. Pero esa sangre de ese animal era una sangre imperfecta, era una sangre que no podía de una manera total y absoluta limpiar a ese sacerdote del pecado. Y si el sacerdote entraba a la presencia de Dios de una manera impura, olvídate. Ya nada más oían cómo su cuerpo caía delante del altar, porque ese sacerdote caía muerto delante de la presencia de Dios. Qué hermoso es el sacrificio de Cristo. Porque cuando Él dijo, consumado es, permitió no que unos sacerdotes santos, puros, intachables en la ley se acercaran a su presencia, sino que una bola de pecadores con un corazón humillado pudieran acercarse delante de Él con confianza. Qué cosa tan más preciosa. Porque por ese sacrificio cada día puedes meterte a tu cuarto y decir con confianza delante de Dios, Abba Padre. Por ese sacrificio, mediante Jesucristo, todo debe ser por Cristo, porque nada podemos fuera de Él, porque Él es la vid y nosotros los pámpanos, y separados de la vid nada podemos hacer, porque la vid es la que le da vida al pámpano, y si tú te empiezas a separar de la vid, nada podemos hacer, porque Él es la vid, nosotros los pámpanos, y separados de Él nada podemos hacer. Tercer punto, hermanos. Dice la palabra de Dios aquí en Romanos capítulo 1, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Ese es el tercer punto, con respecto a todos vosotros. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la fuente por la que originalmente aquí el apóstol Pablo estaba sintiendo gratitud con Dios? ¿Cuál es la razón de esta acción de gracias? Dice, estoy agradecido con Dios con respecto a todos ustedes, con respecto a todos vosotros, hermanos, con respecto a ustedes, mis amados hermanos, en Roma. Este es el motivo de gratitud de Pablo para con Dios, por todos los santos en Roma, por la iglesia, hermanos. Pablo estaba agradecido con Dios por la iglesia sin siquiera conocerla, sin siquiera haberla visitado en algún momento de su vida. Pablo no los conocía, Pablo no había entablado una conversación en persona con la iglesia, Pablo no había visitado de una manera presencial la iglesia, Pablo nada más conocía a algunos hermanos de la iglesia y lo demás de oídas que le comentaban lo que sucedía en la iglesia. Y Pablo dice, hermanos, no los conozco, pero estoy agradecido con Dios por ustedes, agradecido con la iglesia, agradecido con Dios por la iglesia. Y vemos una doctrina muy especial en las Escrituras cuando nos habla acerca de lo que es la iglesia. Y esta doctrina la encontramos principalmente en Romanos 12 y Primera de Corintios 12. Cómo se nos dice en las Escrituras que la iglesia de Dios es un cuerpo, y unos son manos y otros son pies.
Y porque el ojo aparentemente sea menos importante, no por eso vamos a decir, pues prescindo, puedo disponer de ti, no me sirves y te echo fuera. Y si un miembro se goza del cuerpo, todos se gozan con él. Y si un miembro se duele, todos se duelen con él. Y vemos el carácter de la iglesia en Romanos 12, Primera de Corintios 12, Efesios 4. Un bautismo, un Padre, un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos y en todos. Esa es la iglesia, hermanos. Esa es la iglesia. Esa es una verdadera iglesia en la cual el cuerpo de Cristo dice, bien conformado, bien ajustado, cada día crece y va madurando. Aquel donde el pie trabaja y colabora con la mano, pero con los ojos también, con la nariz también, con la boca también, donde todos somos diferentes, donde todos somos de una manera física, en personalidad, en todos los aspectos somos diferentes, pero crecemos y maduramos a la par en el camino del Señor. Esa es la iglesia, hermanos, aquel lugar donde a pesar de las diferencias, donde tú no tienes mi sangre, tú tampoco tienes mi sangre, ninguno de ustedes tiene mis apellidos, pero somos una familia, una verdadera familia, diría yo. Esa es la iglesia. La iglesia es eso, hermanos. Aquel lugar donde Pablo decía en Gálatas también, no hay judío, no hay griego, no hay viuda, no hay esclavo, no hay libre, todos son uno en Cristo. Todos son uno en Cristo. Y cuando vemos una iglesia que es conforme al corazón de Dios, que es esa columna y baluarte de la verdad, cuántas gracias te doy, Padre, por la iglesia. Cuán agradecidos debemos estar con la iglesia, hermanos, con Dios por la iglesia, corrijo. Cuán agradecidos debemos estar con Dios por la iglesia. Y no lo digo para gloria de todos los que estamos aquí, pero cuánto Dios nos ha bendecido como congregación y por medio de la vida de los hermanos que están a nuestro alrededor. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a ustedes, hermanos, con respecto a ustedes, hermanas. Cuán agradecidos debemos de estar unos por otros, por la iglesia. Y no es gratitud para con ellos. O sea, Pablo no dice, estoy agradecido con ustedes, hermanos. No, Pablo no dice, estoy agradecido con ustedes. No es gratitud para con la iglesia. No es gratitud para con los romanos. No es gratitud para con ellos, sino es gratitud a Dios por ellos. O sea, no es lo mismo decir, gracias, hermana, a que yo diga, Señor, gracias por mi hermana. Es totalmente diferente. Y Pablo no dice, gracias hermanos, no dice, gracias Dios por los hermanos. Gracias doy a Dios mediante Jesucristo por ustedes. ¿Te das cuenta? Gracias a Dios, no por la iglesia, sino a Dios por la iglesia. Porque como lo dijimos hace rato, no somos deudores para con el hombre, sino para con Dios nada más. Y a lo mejor somos bendecidos mutuamente entre los hermanos, y yo puedo ser de bendición para tu vida y tú puedes ser de bendición para mi vida. Entonces, ¿qué mejor que poder darle gloria a Dios por la vida del hermano que me es de bendición? Gloria a Dios por mi hermana, gloria a Dios por mi hermano que me ha sido de bendición. Hermano, gloria a Dios por tu vida. Hermana, gloria a Dios por tu vida, porque Dios me ha bendecido a través de ti. Pero que no se te olvide que la gratitud siempre es para con Dios. Cuarto y penúltimo punto. Y estos últimos puntos son en los que más nos vamos a centrar, hermanos. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe, y ahí vamos a parar porque el último punto va a ser, se divulga por todo el mundo. Primer punto que vamos a tratar ya ahorita al final de esta enseñanza es por vuestra fe, de que vuestra fe
de que vuestra fe, hermanos, por eso la enseñanza de hoy es titulada El testimonio de la fe. ¿Qué es lo que agradecía Pablo en la iglesia? Pablo agradecía a Dios por la iglesia, pero ¿por qué estaba agradecido Pablo con Dios por la iglesia? ¿Qué había en la iglesia que pudiera Pablo sentirse agradecido con Dios con respecto a los hermanos? La fe. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe, la cual, hermanos, proviene de Dios. La fe, dice la palabra de Dios, es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La fe es aquella que dice Hebreos capítulo 11, que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Hebreos 11 nos empieza a hablar muchísimo acerca de la fe. Pero ¿qué es la fe? ¿De dónde proviene la fe? Porque la Biblia también dice, la fe es por el oír, y el oír es la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué hay tanta gente que oye la palabra de Dios y no tienen fe? ¿Por qué hay tanta gente en el mundo a la que se le predique el evangelio y no son salvos? ¿Por qué hay tanta gente en esta tierra a la cual se le ha hablado de una manera correcta y verdadera la palabra de Dios y sus vidas no cambian? Es muy simple, porque la fe la produce Dios, no el hombre. Efesios capítulo 2, versículo 8. Por gracia sois salvos mediante la fe. Y aquí hay dos pilares en este versículo 8 de Efesios 2, en los cuales se nos expresa la salvación. Por gracia sois salvos mediante la fe. Tanto la gracia y la fe son el fundamento de la salvación del creyente. ¿Quién da la gracia? Dios. ¿Quién da la fe? Dios. ¿Quién salva entonces? Dios. Porque la salvación ¿de quién es? De Jehová, porque para Él es la gloria. Por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no es de vosotros, porque es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Qué importante entender esto, hermanos. Porque la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree, que en Él cree, que en Él cree, y después vamos a verlo en el versículo 16 de Romanos, que es evangelio de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero ¿cómo puede un ser humano creer en Dios y creerle a Dios? Porque el ser humano no produce la fe. No despiertas un día por la mañana y dices, hoy voy a tener fe en Cristo. Porque allá afuera hay mucha gente que cree en Dios y no son salvos. Y que crean en Dios y que crean que Dios existe no los hace salvos. Porque quiero pensar que todos los que están aquí creen que Dios existe. Creo y supongo que todos los que están aquí presentes creen en la existencia de Dios. Pero también sé que todos los que están aquí no son salvos todos. A pesar de que según tu vida crees en Dios, yo sé bien que algunos de los que están aquí no son salvos. Porque para que pueda haber salvación, Dios tiene que venir a producir fe en tu vida. Porque de otra manera, si yo produzco la fe cuando yo quiero producir la fe, yo ahorita puedo ir con un impío que está muriendo en una cama de hospital rumbo al infierno y decirle, qué pena, mi amigo, yo tuve fe y tú no tuviste fe. Yo sí creí en Cristo y tú no creíste en Cristo. Lo lamento mucho. ¿A
qué bonito sería. Imagínate la historia de Lázaro, aquel pobre mendigo y aquel rico, y que Lázaro le hubiera dicho a aquel rico: es que yo sí tuve fe y tú no tuviste fe. Y tú estás en el infierno porque tú no tuviste fe, pero yo estoy en el cielo y en la gloria porque yo decidí tener fe. No es lógico, no es bíblico y no es lo que la palabra de Dios enseña. Porque la fe la produce Dios. ¿Qué dicen las Escrituras? Escrito está: no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno, ni aun uno. Ni aun uno. Ni aun uno. No hay ni siquiera uno. Porque Dios es el que produce la fe en el corazón del hombre. ¿Tú crees que Nabucodonosor de la nada dejó de ser una bestia porque ya no quiero ser bestia y ya quiero volver a ser hombre y voy a volver a mi juicio cabal y voy a dejar de ser una bestia porque así yo lo quiero creer y así yo lo quiero determinar? ¿Quién le volvió la cordura? ¿Quién le hizo poder levantar los ojos al cielo y decir: Señor, tú eres creador de todo lo que hay? Cuando el hijo pródigo está ahí en el lodo y dice, volviendo en sí, porque nos da a entender eso, que el hijo pródigo estaba fuera de su juicio, estaba viviendo fuera de sus capacidades mentales, estaba viviendo lejos y perdido en su pecado, estaba muerto espiritualmente, y dice, volviendo en sí. ¿Tú crees que el hijo pródigo se sentó ahí en el lodo a decir: pues voy a volver en mí, voy a regresar a la cabalidad, voy a volver a generar en mí un sentido de congruencia, un sentido de pensamiento lógico? ¿Quién le volvió la cordura a ese hombre pecador? No fue de la nada que el hijo pródigo dijera: no, y voy a volver en mí. Si él estaba en el peor momento de su vida, estaba en el lodo, estaba comiendo con los cerdos, volviendo en sí. Porque el que produce fe en el corazón del hombre es Dios. Y no eres tú, y no es un hombre el que produce fe en tu corazón, es Dios. Y eso le da la gloria a su nombre. Como ya lo vimos, ¿no? Que la fe, la salvación no es por obras, y la fe se contrapone a las obras. Pero también sabemos, hermanos, que la fe debe producir obras, y es aquí donde vamos allá pasar a nuestro último punto, porque somos salvos por fe y no por obras, pero la fe sin obras es muerta. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo hemos hablado antes, hermanos. No somos salvos por las obras. Las obras no pueden traer salvación a nuestra vida, pero cuando la fe y la gracia traen salvación a nuestra vida, inmediatamente deben de haber obras. Si no, tu fe fue muerta. Hay mucha gente que va por la vida diciendo: yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo he nacido de nuevo. Ok, muéstrame tus obras, muéstrame tu fruto, muéstrame tu testimonio. ¿Y cuál es la típica replicación de la gente? ¿A quién eres tú para juzgarme? ¿Quién eres tú para decir quién es salvo y quién no es salvo? ¿Acaso tú eres Dios para determinar quién es creyente y quién no lo es? No soy Dios y no soy el juez, pero por tus frutos yo puedo conocer tu vida. La Biblia no enseña eso, hermanos. Esa frasecita de que no juzguemos, hermanos. Dios solamente sabe si él es cristiano, si ella es cristiana. Dios conoce el corazón. Aleluya, Dios conoce el corazón. Pero Jesucristo dijo: juzgad con justo juicio y por sus frutos los conoceréis. Y yo no puedo agarrar a una persona inconversa y tratarlo como creyente, y tratarlo como una persona nacida de nuevo, y tratarlo como un hermano en Cristo, solo porque él dice que es cristiano. Y yo veo sus frutos y veo que no es cristiano, pero como el Padre conoce el corazón y yo no conozco su corazón, pues lo trato como un hermano en Cristo. No. Muéstrame tus obras, muéstrame tu testimonio. Porque la fe sin las obras es muerta, y sin fe es imposible agradar a Dios.
Es ahí la importancia, hermanos, del testimonio verdadero de la fe. Esto nos transmite la idea que la fe es sumamente valiosa para el creyente, porque la fe es aquello por lo cual los santos viven en Cristo Jesús, viven de Cristo Jesús en este mundo. El justo por la fe vivirá, dice la palabra de Dios varias veces. 1 Juan capítulo 5, versículo 3, y esta es la victoria de nosotros, nuestra fe. Y esta es la victoria sobre el mundo, nuestra fe. O sea, la fe es tan valiosa para el creyente porque es lo que nos da la victoria, es por lo que nosotros tenemos vida, y esa fe nos permite mirar la gloria futura de la esperanza que es en Cristo Jesús. La fe nos permite mirar aquello que todavía no vemos, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe figura un papel muy importante en el testimonio del cristiano. Y vamos a tocar entonces el último punto, en esta cuestión a los frutos, en esta cuestión al testimonio, en esta cuestión de las obras como una respuesta, como una consecuencia de la verdadera fe que produce salvación. Y este último punto es: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y aquí nos vamos a dar un buen golpe en la cabeza, hermanos, porque la fe de esta iglesia se divulgaba por todo el mundo. En cajón ya tenemos aquí estas palabras: vuestra fe se divulga por todo el mundo. Es por esa fe, hermanos, por la cual fueron tan famosos en el buen sentido de la palabra, tan conocidos, si prefieres esa palabra. Es esa fe por la cual fueron tan conocidos en todas partes estos cristianos en Roma. Es esa fe tan gloriosa que estos hermanos tuvieron en medio de la persecución, déjame decirte, que les permitió que estos hermanos fueran conocidos en todas las regiones de alrededor y del imperio romano. Esto nos muestra, hermanos, que los santos en Roma, y cuando me refiero a Roma, no me refiero a la capital de Italia, porque actualmente conocemos, hermanos, de una manera básica en geografía, no importa si estudiaste la primaria hace 25, 40, 30 años, todos vimos en geografía el mundo y hay un pedacito de Europa que parece una bota literalmente, y ese país se llama Italia, y la capital de Italia es Roma. Y cuando me estoy hablando aquí de Roma, no me estoy refiriendo al actual país de Italia, me estoy refiriendo al Imperio Romano. No en el territorio que hoy en día Italia es, no, el Imperio Romano, su nombre le indica el tamaño que tenía. Imperio Romano. Y era en el lugar en el que vivían estos hermanos, en la capital de este imperio. Esto nos muestra, hermanos, que los santos en Roma no ocultaron su fe, no ocultaron su fe en Cristo, no la escondieron, sino que la declararon a los demás. La proclamaron a los que les rodeaban. Y esa es una importancia, hermanos. ¿Sabes por qué el Señor permitió que la persecución en la iglesia primitiva empezara así? Porque literalmente Jesús se va, los discípulos reciben el Espíritu Santo, predican el Evangelio, y yo creo, hermanos, que en un lapso cortito de tiempo empezó la persecución. ¿Cuál se te ocurre que es el propósito por el cual Dios permitió que la persecución en la iglesia primitiva empezara inmediatamente? ¿Por qué Dios permitió que la primera iglesia, que eran pocos en comparación a los que actualmente son, por qué Dios permitió que desde el principio de la iglesia empezara la persecución? Amén. Porque cuando Saulo, persiguió a la iglesia, que dice, se esparcieron por todos los lugares alrededor.
Y ahí vemos, predicando en Samaria, predicando aquí, predicando acá. La persecución tenía un objetivo, hermanos, que la palabra de Dios se extendiera a todos los lugares alrededor. Y hay un contexto histórico de los cristianos en Roma. Había un emperador romano que se llamaba Claudio, el cual agarró a todos los judíos de Roma y los expulsó y los desterró. ¿Y esto de qué sirvió, hermanos? Los despojaron de su casa, los despojaron de su vivienda, los despojaron del lugar donde ellos vivían. Como si ahorita yo llego a tu casa y te digo, órale, te vas para afuera y no te quiero ni en este municipio, ni en este estado, ni en este país. A ver a dónde te vas, pero te vas de aquí. Y a lo mejor esos amados hermanos se fueron sin casa, a lo mejor se fueron sin dinero, a lo mejor se fueron sin alimento para el camino, pero hubo algo que nunca les pudieron quitar y que se lo llevaron a todos lados, a donde fueran: la palabra del Señor. Su fe se divulgó por todo el mundo, hermanos, y por esa extensión de la palabra es que hoy nosotros también conocemos del Evangelio. Imagínate cómo era para los cristianos vivir en Roma. En Roma, uno de los emperadores que más persecución trajo al cristianismo se llamaba Nerón. ¿Qué es lo que sucedía en la época? Bueno, lo que sucedía en la época es que tú estabas tranquilo en tu casa, en tu trabajo, y de repente venían soldados romanos caminando por la calle, tocando un tambor, y tú tenías que salir. Forzosamente tú tenías que salir, no podías quedarte adentro, porque si te quedabas adentro, ellos entraban por la fuerza y te sacaban. Tú tenías que salir, y ahí llevaban una imagen de Nerón y decían: póstrense delante del único Dios de Roma, Nerón. ¿Qué hacías, hermano? ¿Qué hacían los hermanos en esa época? Mi fe en Cristo Jesús, pues vamos a ocultarlo un poco, porque si no me van a matar. No por nada fueron conocidos por su fe, hermanos, porque a pesar de que les costaba la vida, ellos proclamaban el nombre de Cristo. ¿Qué te cuesta a ti proclamar la fe? ¿Que tu esposo no te hable? ¿Que tus hijos ya no te visiten? No soy indiferente ante tu adversidad, pero ¿qué importa? Porque si estos hermanos daban la vida, que nosotros no lo hagamos también, hermanos. Que nosotros no hagamos lo mismo. Y déjame decirte que Pablo no estaba diciendo: hermanos, su fe se divulga por todo el mundo para alabarlos, para llenarlos de orgullo, para exaltar a la iglesia. Pero hermanos, ustedes, su fe se oye en todo el mundo, hermanos. Qué grandes son ustedes. No, hermanos, Pablo no decía esto con una actitud de que la iglesia se empezara a ensoberbecer, sino que él lo decía para animarlos, hermanos, para poder generar en ellos un ánimo, para animarlos a responder al carácter general que la gente les estaba dando. Hermanos, vean el impacto que su fe tiene. Tengan ánimo, hermanos. Los están matando, los están quemando, los están echando en el Coliseo romano, pero hermanos, tengan ánimo, porque los hermanos en tal iglesia están oyendo de su fe y eso los está motivando a ellos a seguir adelante. ¿Te das cuenta de la importancia del testimonio, de la fe de un cristiano? Porque tú no sabes hasta qué punto tu vida, tu testimonio, tus palabras, tu ejemplo van a impactar la vida de alguien que está a tu alrededor. A lo mejor tú no lo sabes, a lo mejor tú no lo notas, y a lo mejor tú piensas que tus lágrimas, tu esfuerzo, tu lucha no están sirviendo para nada. Pero hay alguien que te está viendo, hermano. Hay alguien que tiene los ojos puestos en ti. A lo mejor sabes quién, a lo mejor no sabes quién, pero es importante que mantengas tu testimonio de la fe, hermano, porque allá afuera hay personas malvadas que están viendo tu vida a ver en qué momento cae, a ver en qué momento claudica,
A ver en qué momento niega a su Señor. ¿Te imaginas si tú caes, hermano? ¿Te imaginas lo que involucraría? Olvídate de tu nombre, olvídate de tu reputación, olvídate de tu imagen. Eso no importa. Lo que importa es el nombre de Cristo y eso es lo que está en juego. No permitas que haya vituperio en nombre de Cristo por causa de tu vida. Que se burlen de ti, que se burlen de tu físico, que se burlen de lo que quieras, pero que jamás tu fe deje mal el nombre de Cristo delante de los impíos. Pero asimismo hay gente, hermano, que tiene la mirada puesta en ti, porque tu vida está causando un impacto en él o en ella, y tú tienes que seguir adelante. Porque hay muchos ojos que te están viendo, y a lo mejor no lo sabes, pero tu vida puede estar impactando la vida de otra persona. La obra que Cristo está haciendo en tu vida puede estar impactando la vida de otra persona. Se debe, hermanos, hacer una profesión pública de nuestra fe, tanto de la gracia como de la doctrina de la fe que nosotros creemos, y se debe mantener constante en nuestras vidas. Debemos proclamar con nuestra boca lo que Cristo ha hecho por nosotros, pero también con nuestro ejemplo. Yo no puedo ir por la vida diciéndole a todo el mundo: hola, buenas noches, soy cristiano. Y al rato ya me ven ahí tomando con ellos y dicen: no, pues a mí también me agrada ser cristiano. Esta personita es cristiana y vive igual que nosotros vivimos. No, tus palabras y tu ejemplo tienen que tener total congruencia. Pero tampoco puedes vivir como cristiano y jamás decir con tu boca a los demás lo que crees, porque puedes ser delante de los ojos de los hombres un santo, mi buena vecina. Esa vecina qué linda es, qué amable es, qué servicial es la mejor persona que conozco. Pero jamás saben de ti que eres cristiano, porque puedes tener una conducta intachable y luego... ¿y tus palabras qué? ¿Y cómo van a conocer lo que crees? ¿Te das cuenta la importancia de las palabras y del ejemplo en una total congruencia? Se debe mantener, hermanos, constantemente ese testimonio. Deben mostrarse a los demás tanto con hechos como con palabras, hermanos. Tenemos que tener esa reputación, ese testimonio, no de los perfectos, sino de aquellos que se pagan por Cristo. Y déjame decirte algo: pararse por Cristo cuesta trabajo, porque pueden ser 10 contra 1 o 50 contra 1, la cantidad que quieras. Pero sabes que veo en las Escrituras que cuando el pueblo de Israel empezó a fornicar y a tener gran pecado con las hijas de otro pueblo, el hijo del sacerdote Eleazar vio como un capitán, un príncipe de las tribus de Israel iba con una mujer y se iban a meter a su tienda. ¿A qué? Ya lo sabemos, hermanos, la historia nos lo dice. Y este hombre pudo haber guardado silencio, pudo haberse quedado ahí viendo cómo el pueblo pecaba y decir: pues qué indignante, pero yo me mantengo en integridad para con Dios. Pero no, este hombre va y agarra una lanza y entra a esa tienda y mata a esos dos hombres, a esa mujer y a ese hombre. Qué historia tan más sádica podemos decir, hermanos. Pero se paró por el nombre de Dios. Dijo: aquí, en el campamento, no van a pecar contra Dios. Y en ese momento Dios lo exaltó de una manera como un servidor suyo. Hermanos, parémonos por Cristo. No temas contender ardientemente por la fe. Ten siempre una respuesta preparada de defensa para los demás, que pongan a prueba esa esperanza que hay en ti. Si se enoja, que se enoje. Si no le gusta, que no le guste. Si no me habla, pues que no me hable. Pero yo defenderé lo que creo, porque hemos sido puestos, hermanos, para la confirmación
y para la defensa del Evangelio. ¿Qué clase de ejemplo quieres ser, hermano? Porque hay dos maneras en las que tú puedes ser ejemplo. O tú vas a ser ejemplo, hermano, de la manera que sea, pero tú vas a ser ejemplo. O vas a ser ejemplo de lo que no se debe hacer. Mira, ese hermano recuerda su ejemplo, hizo esto mal. Tú vas a ser ejemplo de lo que no se debe hacer, hermano. O tú vas a ser ejemplo de lo que se debe hacer en la vida cristiana. Tú decides qué clase de ejemplo quieres ser. O eres ejemplo para lo que se debe de hacer, o eres ejemplo para lo que no se debe hacer. Ahí tenemos a tal hermano que hizo esto mal en su vida, tomó estas malas decisiones. Ahí tienen su ejemplo para que no hagan lo que él hizo. Pero aquí tenemos a este otro hermano que hizo esto, puso a Dios en primer lugar, tomó estas decisiones y Dios lo usó de una manera especial para su gloria. Tú decides qué clase de ejemplo quieres ser, para la iglesia, para tu familia y para los que te rodean. Déjame citar, ejemplo vas a ser o de perdición o de bendición, pero vas a ser ejemplo para nosotros. Y como dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, pero la parte que quiero centrarme es, sé ejemplo de los creyentes, en amor, fe, pureza, sé ejemplo de los creyentes. Esa es la importancia, hermanos, de ser ejemplo y guardar el testimonio. Cosa deseable, hermanos, es que nos conozcan por nuestra fe y por el ejemplo de ella. Que seamos luz, seamos sal en estos tiempos, hermanos. Y como dice Filipenses 1:15, seamos hijos santos de Dios, sin mancha, luminares, hijos santos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Seamos luminares, hijos santos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Sé luz y sé sal, hermano. A eso ha sido llamado, a ser ejemplo. Oremos. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Porque tu palabra es poderosa para nosotros, Señor. Padre, queremos tener este testimonio verdadero de la fe, Señor. Dice tu palabra, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y así como esos antiguos alcanzaron buen testimonio, Padre, delante de ti, Señor, delante de los hombres, nosotros queremos tener ese testimonio de la fe, Señor. Queremos pararnos por tu verdad. Queremos ser luz, Padre. Queremos ser sal, Padre. Queremos que nuestra fe, Padre, pueda divulgarse a nuestro alrededor, Señor. Oh, Padre, concédenos, Señor, dar la gloria a tu nombre a través de nuestro ejemplo. Concédenos eso, Padre. No permitas que por causa nuestra, tu nombre sea vituperado, Señor. Padre, que puedan decir lo que quieran de nosotros, que estamos gordos, que estamos flacos, que somos chaparros, lo que sea, Señor, que se burlen de lo que sea de nosotros, Padre, pero que la gente a nuestro alrededor sepa, pero cómo esa persona defiende a Dios. Oh, Padre, que la gente pueda decir de nosotros, puedes burlarte de Él, de lo que quieras, pero cuidado, no le vayas a tocar a Dios, porque ahí brinca, porque ahí salta, porque ahí se pone a defender su fe. Señor, que así seamos, Padre, que no temamos contender por la fe que ha sido dada una vez a los santos, Padre, que no temamos, Padre, porque tu palabra, Señor, queremos defenderla, Padre, queremos defender tu verdad, Señor, queremos ser esos atalayas, Padre, en medio de un mundo caído, en medio de un mundo lleno de pecado, porque tú nos has dado la función de ser a cada uno de nosotros atalayas en nuestras familias, Padre. Y si el enemigo entra y nosotros no avisamos y destruye, sobre nosotros será la culpa de esas almas, Padre. Pero si nosotros les avisamos, Padre, y ellos no hacen caso, Padre, y el enemigo entra y destruye la ciudad, ellos fueron advertidos, Padre. Ayúdanos a advertirles, Padre.
Ayúdanos a ser atalaya, Señor. Ayúdanos, Padre. Primeramente damos gracias a ti, Señor, por tu palabra, Padre. Te damos gracias por Jesucristo, porque por medio de Él es que hoy podemos estar aquí. Te damos gracias por la iglesia, Señor. Bendícenos, Padre, y sea tu presencia acompañándonos, Padre. En tu nombre, Padre, que sobre todo nombre, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga mucho, mis amados hermanos. Como siempre, tienen ustedes la tarea, vamos a llamarle de esa manera, de poder estudiar con profundidad las Escrituras, hermanos. Por favor, lean la Biblia, hermanos, pero no nada más la lean, hermanos. Estudienla, escudriñenla, rumienla, analícenla, examínenla, hermanos, de verdad. Y aún, ¿por qué no practiquen? Lean el Salmo 119 y ahí van a poder darse cuenta del valor que tiene la palabra para la vida del creyente, porque la suma de su palabra es verdad, porque el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad, porque Jesucristo dijo que nos santificara en su verdad y su palabra es verdad. Hermanos, la Biblia tiene mucha importancia para nosotros. Estudienla, medítenla, memorícenla, vívanla, sean hacedores de ella, hermanos, y predíquenla a los demás. Que el Señor les bendiga mucho. Estamos aquí para servirles, y cualquier cosa, cualquier necesidad, cualquier cosa en la que podamos servir o ayudarles, con todo gusto estamos para ustedes, hermanos. Tengan un excelente domingo y nos vemos la próxima semana para el nuevo estudio, continuando con Romanos capítulo 1, versículo 9. Que el Señor les bendiga, hermanos.